bueno, y paso ya directamente a lo que sería la presentación de hoy, que yo en esta mesa en la cual van a participar Macarena Calderón, Esther Maestre, Concepción Fernández Díez, Isabel Luque y Ángel Portoles, no tengo que hacer la presentación de los actores, porque eso es trabajo de Macarena, pero a mí sí que me toca hacer una pequeña presentación de Macarena, ¿vale? Y os voy a decir que me han pasado aquí en el WhatsApp una presentación muy larga de Macarena Calderón Prieto, con 2 apellidos, como si fuera una cosa oficial, que habla de licenciada en Historia del Arte, máster Ciencias de la Antigüedad, Comunicación, máster Comunicación Corporativa, Museo, Aeronáutica, Astronáutica, Biblioteca Nacional, AECID, IPC, Documentación, Difusión Patrimonial, Oficina del Español, Educación Patrimonial, por supuesto, y el Plan de Educación Patrimonial de la Comunidad de Madrid. Todas esas cosas están en Macarena, pero yo lo que quería decir que lo más importante de Macarena no está en su largo currículum, sino que está en su persona, ¿vale? Que es una persona que esconde una... Los que le conocéis ya sabéis que aparentemente es una mujer frágil, ¿no? Pero yo quiero decir que en esa fragilidad pues esconde una mujer muy fuerte y muy determinada, con capacidad de liderazgo silencioso y compartido, y que nos suele hacer mejores a los que trabajamos con ella y tenemos esta suerte. Entonces, nada, yo lo que quería decirte es que gracias por venir, gracias por liderar y, como diría Ángel también, gracias por ser parte de las comunidades CIEP. Así que, nada, lo dejo ahora todo en tu mano y adelante. Muchas gracias, Alex. Qué bonita, ¿no? Bueno, después de esta presentación no sé ni qué decir. Muchas gracias, de verdad. Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda jornada del Congreso. Las mesas redondas, como sabéis, este año están bajo la temática del CIEP, que es la participación social como garantía de la conservación del patrimonio, realidades, desafíos e ilusiones compartidas. Tuvimos la primera mesa redonda en el día de ayer, titulada El reto rentable, participación ciudadana en la gestión del patrimonio, que puso el foco, creo que podemos decir, en la rentabilidad social a la hora de abordar los proyectos. Tendremos mañana otra mesa redonda sobre personas y administración pública, redes y nuevas oportunidades, moderada por Esther Rodríguez y Concepción Sánchez del Ayuntamiento de Madrid. Y la mesa de hoy se titula Socializar el patrimonio, cómo implicar a la ciudadanía. Vamos a hablar de los medios que podemos emplear desde nuestros respectivos ámbitos de actuación para lograr la participación ciudadana en este proceso de vinculación con su patrimonio, que al fin y al cabo es nuestro patrimonio. Hablaremos de proyectos actuales que parten de diferentes administraciones estatales y autonómicas, así como del mundo universitario. Proyectos que también miran al futuro y que buscan vislumbrar hacia dónde apunta actualmente la sociedad al respecto. Contamos con enfoques diversos. Vamos a ver las aportaciones desde el recientemente actualizado Plan Nacional de Educación Patrimonial, que promueve la participación ciudadana a través de varias estrategias, como son la generación de espacios de diálogo, la educación y sensibilización comunitaria y las acciones colaborativas. Esto lo veremos con Esther Maestre, coordinadora de los planes nacionales del Instituto del Patrimonio Cultural de España. En segundo lugar, veremos cómo la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN, fomenta también la participación ciudadana a través, entre otras cosas, de centros de interpretación y museos, proyectos de participación comunitaria y de programas de investigación e innovación social. De ello hablaremos con Concepción Fernández, directora de Museos, Patrimonio y Cultura de la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN. Contaremos con la perspectiva que nos aportan los encuentros Patrimonio de Proximidad Redactívate, que van ya por su tercera edición y que están diseñados para acercar a la comunidad local al patrimonio, involucrándolo de manera directa en su conocimiento, preservación y valoración a través de la generación de espacios de encuentro para la reflexión sobre la activación patrimonial desde lo local, la visibilización de agentes y comunidades patrimoniales de proximidad, el apoyo a la creación de redes y mapeo de iniciativas y la transmisión de conocimientos desde la experiencia, sobre todo formación de buenas prácticas. De todo ello hablaremos con Isabel Luque, jefa de formación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. También abordaremos la iniciativa Patrimoni, de la mano de Ángel Portoles de la Universidad Jaume I de Castellón, que nos otorga una visión de patrimonio dinámico,
que involucra a las comunidades en procesos de co-creación y educación, empoderándolas en cierta forma, podemos decir. Bien, dado el marco temático que nos ofrece este CIEP, me gustaría empezar esta mesa redonda con algo que dijo Olaya Fontal en el webinar El patrimonio de objeto a vínculo. Olaya sostiene que la socialización del patrimonio no puede limitarse a su conservación física, sino que debe centrarse en la creación de vínculos significativos entre las personas y los bienes culturales. Esta perspectiva creo que es la clave para la educación patrimonial, ya que el enfoque debe estar en esa conexión emocional de las personas con su patrimonio. Y así es como lo vemos, por lo menos desde la Comunidad de Madrid, y creo poder decir que también desde el Estado y el resto de administraciones y compañeros que están aquí con nosotros. Respecto a la dinámica de esta mesa redonda, vamos a hacer primero una primera vuelta en la que cada uno de los ponentes podrá exponer durante unos cuantos minutos su proyecto. A continuación, le haré a cada uno de ellos unas preguntas para dinamizar el diálogo y luego dejaremos espacio para que haya interacción con el público, con todos vosotros, que esperemos que participéis y mucho. Bien, presento brevemente a Esther Maestre, con la que vamos a empezar. Esther es historiadora del arte y periodista por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos y, en la actualidad, además de asumir la coordinación de los planes nacionales de patrimonio cultural, es co-coordinadora del Plan Nacional de Educación Patrimonial. Su trayectoria profesional se ha centrado en la creación y puesta en marcha de proyectos educativos e instituciones culturales para museos como el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Lázaro Galdiano y otros más, siempre desde la accesibilidad universal y la transversalidad de un patrimonio común que nos enriquece y nos pertenece. Esther viene para darnos la iniciativa, como digo, del Plan Nacional de Educación Patrimonial. ¿Qué destacarías de esta iniciativa, Esther? A ver, bueno, buenos días a todas y a todos, lo primero. Y nada, muchas gracias por la invitación, por acogernos también. Está siendo un congreso desde ayer muy bonito, la verdad. Yo estoy escuchando palabras muy chulas y me está haciendo clic la cabeza desde que escuché ayer a Liliana al principio. Así que fenomenal, fantástico. A ver, contar así el plan de educación patrimonial en muy poco tiempo es muy difícil porque tiene muchas cosas, tiene muchos intríngulis, el plan de educación patrimonial lleva mucho recorrido. Os voy a contar un poquito más o menos en qué consiste y si me equivoco, como tengo aquí a Olaya Fontal, que es co-coordinadora, somos 3 personas, Olaya, yo misma y David Rejano, que no está ahora mismo aquí, pero que estuvo ayer también. Así que Olaya, vas así. Bueno, a ver, os cuento más o menos cómo surge el plan de educación patrimonial. Bueno, y Macarena, que está en la comisión, y hay varias personas más por aquí. Sí. Isabel, somos unos cuantos. El plan de educación, el Plan Nacional de Educación Patrimonial no camina solo. Es un plan, es una apuesta que camina de la mano de 14 planes más. O sea, son 15 planes nacionales de salvaguardia del patrimonio cultural. Son 15 planes muy poco conocidos, pero 15 planes que se están reactivando ahora. Bueno, hablar de los planes es otro momento que podríamos hablar largo y tendido. Dentro de estos 15 planes, que se remontan a la década de los 80, está el Plan de Educación y Patrimonio, que se llamaba así en un principio. La apuesta de este plan es que el patrimonio llegue a todas las personas, que sea un patrimonio accesible. Ha pasado por muchas etapas, tuvo su primera reacción en 2013, que fue cuando se marcaron un poco los puntos de partida de toda esta apuesta. Y la idea era que todos estos planes, incluyendo al de educación, se convirtieran en una guía, en una herramienta para que cualquier persona, cualquier institución, cualquier colectivo que quisiera poner en marcha un proyecto de educación patrimonial tuviese desde el Estado, con el apoyo de las comunidades autónomas y de instituciones públicas y privadas, un camino que seguir y que el resultado fuese un proyecto de educación patrimonial coherente, efectivo y que tuviera unos resultados y que pudiera ser evaluado y mantenido en el tiempo, ¿no? Que no fuese una cosa solo puntual. Pero claro, la sociedad cambia, el patrimonio cambia, el patrimonio de hoy no es el patrimonio que pensábamos que era en los años 80-90, ¿no? Entonces,
la idea es que los planes vayan evolucionando a medida que el patrimonio va cambiando. Si nosotros cambiamos, el patrimonio cambia. Si el patrimonio cambia, los planes aumentan. Empezaron siendo 9 y hoy en el 2024 tenemos 15. O sea que la idea es protegerlos, proteger esos elementos que consideramos que tienen que sobrevivir y dar esa guía para su transmisión, ¿no? Bueno, en el 2023 hay una especie de parón de este plan y se vuelve a reactivar otra vez. ¿Por qué? Pues porque se entendió que el texto había quedado un poco obsoleto, que había que introducir un poco más la sociedad en la que vivimos actualmente y que tenía que ser reflejo de esa sociedad cuyo patrimonio es titular. Es decir, el patrimonio ha dejado de ser de unos pocos, el patrimonio ahora mismo es de todos. Entonces, es el momento en el que cambia el texto, cambian los miembros de la comisión, cambian los conceptos y poco a poco se va creando un texto diferente y un texto nuevo. Un texto nuevo que se va a centrar sobre todo en tres conceptos. En la investigación, es decir, en observar cómo está la sociedad ahora mismo, qué es patrimonio para la sociedad, en contar a los demás qué es educación patrimonial, porque tampoco el concepto de educación patrimonial es conocido, con lo cual este plan incide mucho en que eso se conozca. Por otro lado, en la formación de los educadores patrimoniales, la formación de los gestores, de la propia administración desde el punto de vista interno, de todos los agentes que forman parte o que están vinculados con ese patrimonio cultural. Una formación cuyo objetivo va más allá de la formación. Los objetivos de todas las acciones de formación que pone en marcha el Plan Nacional de Educación Patrimonial es la transformación. Es decir, que con esas acciones la mirada cambie. Podemos aprender conceptos, podemos ser un poquito más sabios en cuanto a educación patrimonial, pero el objetivo es transformar la mirada, ver el patrimonio de otra manera. Si se ponen en marcha una serie de iniciativas o de actividades formativas dentro de la oferta a lo mejor del IPSE o de cualquier otro, o por otro lado, enmarcadas dentro del plan, siempre va a tener ese objetivo, la transformación de la persona, porque entendemos que la persona es el patrimonio y si esa persona se transforma, el patrimonio también. Y se cuida, se transmite, se valora, se pone en valor y va a ser siempre más fácil estar y cuidar ese patrimonio. Y luego, por otro lado, la última línea, el último eje transversal del plan es la difusión. Contamos el plan, intentamos que la educación patrimonial se ponga en el foco. Estamos donde podemos lo contamos, siempre que tenemos oportunidad. Hacemos un repasito de los planes nacionales para que todo el mundo sepa que hay unos planes de salvaguardia a través de ello, pero también poner en valor esa educación patrimonial que hoy ya es tan necesaria, y no solamente en el ámbito educativo, en todos los ámbitos. Es decir, la educación patrimonial hoy es transversal. Tenemos 15 planes, empezando por uno de catedrales y acabando con uno que se acaba de crear hace muy poquito, que es voy a decir el nombre que es muy largo, el Plan Nacional del Arte y el Patrimonio Cultural, Visual y Sonoro Contemporáneo. Ese es el último. La educación transversal está desde el principio, la educación patrimonial está desde el principio, desde el primero hasta el último. El lema de este año, de todo 2025, 24-25, del Plan Nacional de Educación Patrimonial va a ser precisamente eso, que la educación patrimonial esté en el diseño de todos aquellos proyectos, desde la primera palabra que se escribe en un papel de un plan director, que esté presente, igual que lo está, la necesidad de una excavación arqueológica en un yacimiento y la necesidad de unas catas o unos estudios previos a la hora de intervenir en un retablo, ¿no? Pues, por ejemplo. Claro, esto me parece muy importante remarcarlo, Esther, porque verdaderamente yo creo que una de las aportaciones más relevantes del plan es que esta transversalidad realmente está presente por escrito en cada una de las estructuras de todos los planes, lo que implica que todos los proyectos que se hagan en el marco de estos planes tienen ya una dimensión
de educación patrimonial obligatoria, digamos, e incorporada, ¿no? Sí, exactamente. Parece muy importante, sí. Ha costado un montón, ¿eh? O sea, ha costado muchísimo, porque era como, pero la educación patrimonial, ¿pero eso para qué sirve? Lo que hablábamos ayer, ¿no? ¿Pero eso es rentable? ¿Eso para qué? ¿Para qué vamos a poner aquí ahora un apartadito, ¿no?, de educación patrimonial? De la necesidad de que no solamente se vaya a ese lugar, a ese espacio que está habitado por personas, que hagas una intervención, te pongas a restaurar una catedral, la fachada, me da igual lo que sea, cambies todo el entorno, pongas unas vallas, le quites a lo mejor una parte de encuentro de los jóvenes de ese lugar en la ladera de detrás de la catedral, estoy así un poco hablando, ¿no? Claro que es necesario. Tienes que tener una parte de educación patrimonial dentro de ese plan director para tener en cuenta que donde vas a intervenir hay una comunidad y donde vas a intervenir hay personas. Lo hemos conseguido, por lo menos en el IFCE. A partir de en los planes directores ya sí que hay ese huequito en blanco que esperan a que esas acciones de educación patrimonial estén presentes. Y eso para nosotros es un... ¿Habéis empezado a ponerlo en marcha ya? ¿Hay proyectos en los que esto ya está...? Se ha empezado ya, lo estamos haciendo, bueno, se ha metido ya en el plan director y todo en todos los pliegos de condiciones y demás. En la intervención que vamos a hacer en Atienza, en la restauración de las murallas de Atienza, en Guadalajara, en Laredo también, o sea, empiezan ya, hay como 3. Probablemente lo introduzcamos, porque eso sí que es verdad que hay que hablar con, pues con el ayuntamiento y con demás. Hay que tener en cuenta a la comunidad y a la ciudad autónoma donde vamos, en Altos Hornos de Sestao. Lugares que nosotros consideramos que son muy potentes. O sea, no podemos estar interviniendo en Sestao, por ejemplo, sin tener en cuenta toda la memoria que hay alrededor de ese monumento, ¿no?, de todo ese entorno, que además son objetos muy potentes, son bienes muy potentes, con mucho significado, con mucho vínculo para las personas que lo viven y que lo ven todos los días. Y eso no se puede olvidar. Claro. Entonces, ese es un poco el objetivo máximo de ahora mismo del plan de educación patrimonial, aparte de contarlo, aparte de que todo el mundo lo conozca, de intentar incluirlo en todas las acciones de salvaguardia del patrimonio. Y todas estas acciones del plan las pondréis también en la página web, por ejemplo, para que la ciudadanía esté informada, se comentará a través de las redes sociales, me imagino, ¿no? Sí. Sí, la página web del IFCE sí que es verdad que está ahora mismo en un proceso de mejora, porque ahora es muy complicada encontrar cosas en la web del IFCE. Vamos, lo decimos todos, ¿eh? Es muy complicado. Entonces, estamos ahora con un proyecto para mejorarla. Dentro de la web del IFCE hay un apartadito, es como un banner, que ahí es donde están los 15 planes nacionales. El plan de educación patrimonial está en una de las cajitas. Y sí, la idea es que esa página web se convierta en un repositorio de todo, subiremos todo y bueno, ahí estamos. Fantástico, porque, bueno, por lo menos yo puedo decir desde la Comunidad de Madrid que sois un referente para nosotros, o sea que muchas gracias, ¿eh? Bueno, y las comunidades que tenéis planes de educación patrimonial para el Ministerio también, porque las comisiones de los planes, la del plan de educación, tiene que estar formada por muchas voces, comunidades, fundaciones, universidades, agentes culturales. Si no, esa comisión no tiene sentido. El objetivo, por ejemplo, ahora es eso, hacer que las comisiones de todos estos planes vayan poco a poco incorporando cada vez más voces. Y bueno, es que sin la voz autonómica de las ciudades autónomas es imposible. Muchas gracias. Yo creo que las sinergias que se generan en foros como este, pues tanto el Estado, las comunidades autónomas, las administraciones locales, el tercer sector, el observatorio, las universidades y las comunidades patrimoniales, que me parece un punto muy importante, que es a donde tenemos que llegar a relacionarnos también con las comunidades patrimoniales, pues es fundamental. Muy bien, pues muchas gracias, Esther. Ahora vuelvo contigo. Me gustaría recalcar que tanto esta iniciativa del Plan Nacional como el siguiente proyecto que vamos a ver de la mano de Concepción Fernández, de la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN, están alineados en involucrar a la ciudadanía en la protección del patrimonio, no solo como receptores, ¿no?, sino como agentes activos en su gestión y difusión. En este sentido voy a presentar a Concepción. Ella es licenciada
en Sociología por la Universidad de Salamanca y diplomada en Gestión Cultural y Marketing, máster en Dirección y Gestión de Actividades y Destinos Turísticos por la UNED y está realizando el doctorado en Patrimonio en la Universidad de Valladolid. Tiene estudios y experiencia en temas de igualdad de género también. Desde hace más de 13 años trabaja en la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN, donde ha ocupado diferentes puestos en distintas áreas como desarrollo territorial, documentación y patrimonio, marketing y comunicación, didáctica y educación para la ciencia, y es coordinadora del área de museos. Actualmente es directora del área de patrimonio, museos y cultura, gestionando y coordinando la actividad expositiva, didáctica y cultural de la Fábrica de la Luz, Museo de la Energía y de la Térmica Cultural, además de llevar a cabo labores de preservación y divulgación del patrimonio y difusión de la cultura en el territorio. Es miembro de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local que promueve el Centro UNED Ponferrada y representa a la Fundación en foros especializados sobre patrimonio industrial, promoviendo y preservando la difusión del patrimonio industrial, material e inmaterial y de la difusión y acercamiento de la cultura por el territorio. Concepción, ¿qué podrías destacar en este sentido del planteamiento que tenéis desde la Fundación Ciudad de la Energía, CIUDEN? Hola, buenos días, muchas gracias y gracias por la invitación a participar en esta mesa. Pues desde la Fundación Ciudad de la Energía os voy a poner un poco en contexto quiénes somos para que entendáis un poco el proyecto. La Fundación es una fundación pública que depende del Instituto para la Transición Justa y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Dentro de esta fundación hay diferentes áreas. Está el área de I+D+I, otra de formación de plan de viverismo, otra de transición justa, que hay agentes del territorio por todas las zonas de transición, y luego el área de museos, patrimonio y cultura. Bueno, esto sería el esquema de en qué consiste la fundación, que tampoco me voy a extender mucho ahí. Y está el área de museos, patrimonio y cultura, que es la que yo represento ahora mismo. Desde este área lo que pretendemos es acercar la cultura a la ciudadanía y promover la participación ciudadana, preservar el patrimonio y difundirlo también, y también hacer labores de divulgación científica. Todo esto que parece muchas cosas, pero lo hacemos con las personas y para las personas. Algo muy importante para crear este museo y para crear contenido y las actividades y las exposiciones es que contamos con las propias personas que trabajaron en estos espacios. Nosotros contamos con 2 espacios patrimoniales de 2 joyas del patrimonio industrial, que son 2 antiguas centrales térmicas. Aquí se ven la de arriba, el edificio este blanco que se ve más arriba. Esto es una antigua central térmica donde se generaba energía eléctrica a partir del carbón y es de los años 50. Se abrió en el año 49, pertenecía a Endesa. Lleva abierta 1 año y medio, es la térmica cultural. Ahora mismo es un espacio cultural. Todo el contenido tiene que ver con la energía, el carbón, con la transición, con el reto demográfico. Y para generar contenido hemos contado con toda la comunidad. En realidad hemos contado con las personas que trabajaron en este lugar para que, por ejemplo, tenemos realidad virtual, la experiencia de poder arrancar una central térmica. Y para ello, pues claro, ponemos a la mano de la sociedad pues, un elemento tecnológico como son unas gafas de realidad virtual, pero tenemos en cuenta para el contenido a las personas que trabajaron en una central térmica que nos puedan contar cómo era, cómo se arrancaba una central, cómo funcionaba. Entonces, ese legado lo podemos contar a las generaciones y eso es algo que va a quedar ahí, con lo cual miramos hacia el pasado y tenemos en cuenta a las personas para generar hacia el futuro y para generar experiencias, ¿no? Luego, en la Fábrica de Luz, Museo de la Energía, donde está la chimenea de ladrillo que vemos ahí, es un edificio que ha sido declarado BIC, Bien de Interés Cultural, y llevamos abiertos ahí pues, 13 años y medio. Esto era una central térmica de los años 20. Y también tenemos la gran suerte de haberla podido rehabilitar y convertirla en museo vivo. Y digo lo de museo vivo porque está en constante transformación y sobre todo también que para generar el contenido del museo y para contar en las visitas guiadas en qué consistía la central, cómo era el trabajo de esa central,
pues hemos recuperado ese patrimonio inmaterial tan importante y tan valorable. Hicimos más de 200 entrevistas a personas que trabajaron relacionados con la minería, mujeres que trabajaron en la mina, a personas que trabajaron en la locomotora como maquinistas, trayendo el carbón de las minas a esta central para poder generar esa energía eléctrica. Entonces, todo esto es fundamental para crear ahora mismo ese contenido que tenemos. Esas visitas guiadas tienen que ver con estas historias que nos han ido contando las personas que trabajaron ahí. Incluso tenemos la suerte de contar con esos colaboradores y organizamos de vez en cuando visitas en primera persona, que ellos son las que nos lo cuentan y nos cuentan esos espacios. Eso, claro, tiene mucho valor, porque son al final personas, porque el patrimonio, hemos recuperado un espacio industrial, tenemos este patrimonio material, industrial, pero lo importante son las personas, ¿no? Estamos trabajando para la ciudadanía y tratando de dinamizar el territorio y de que sea un espacio vivo, y contamos para ello pues, con las personas. Voy a poner un pequeño vídeo de cada uno de los dos espacios, porque creo que es muy explicativo para que podáis ver un poco los dos espacios. Un momento, que creo que desde aquí lo puedo ver. Aquí. No sé si se ve, no se ve. Ana, ya está nuestro asistente, las cosas del directo. Que luego tengo que volver al otro, ¿no? Vale. Bueno, este es un vídeo muy breve de 40 segundos que muestra un poco las actividades que hacemos dentro de la fábrica de luz, que tienen que ver con la divulgación científica y también con la preservación del patrimonio. Sí, sí. Ahí ya está, creo. No se escucha, El pero sonido... bueno, se ven los espacios que... Esta es la antigua central eléctrica, que ahora es el museo. Sobre todo lo importante de aquí es que todo lo que contamos en el museo, en las visitas, en las actividades que realizamos, pues tiene que ver con el trabajo que se hace ahí y con los trabajadores y las trabajadoras. Si no, pues no podríamos transmitir eso que transmitimos. Y en cuanto a la térmica cultural, pues también, que es el siguiente vídeo. Ya está. Hay que darle otra vez, creo. Desde que el ser humano está sobre la Tierra, hay algo que, como la energía, nadie tiene claro cómo se ha creado y que es imposible de destruir, que siempre está en constante transformación: la cultura. Algo tan personal, tan interiorizado, que es imposible separarnos de ella. Bombea los pasos que damos hacia el futuro y nos marca el pulso como sociedad y como personas. Desde la térmica cultural, entendemos así la cultura, como una fuente de energía que nunca se apaga, como un corazón que nunca deja de latir. Desde pinturas hechas en una cueva hasta ilustraciones creadas por una inteligencia artificial. Desde una sinfonía para toda una orquesta hasta canciones en las que no hace falta que nadie toque un instrumento. Desde un retrato hiperrealista hasta la performance más conceptual. Para nosotros, la cultura está siempre en movimiento. Y que existamos es la mayor demostración de nuestra forma de pensar. Porque por muchos problemas, obstáculos o incluso crisis que hayamos tenido que superar, nuestro hambre por la cultura, nuestra necesidad de expandirla, nos ha hecho llegar hasta aquí, convirtiendo el calor del carbón en un fuego que habita y nunca dejará de arder
en la cabeza y el corazón de las personas. Porque la térmica cultural ha sido, es y será cultura incandescente. Bueno, ese era el edificio de la Térmica Cultural, que, como digo, lleva 1 año y medio abierto y donde hacemos pues, diferentes actividades que tienen que ver con la dinamización del territorio y la participación ciudadana. En cuanto a la fábrica de luz, solo para ver un poco así la línea del tiempo, desde el 2009 se empezó a rehabilitar, en el 2011 lo abrimos al público, tenemos el premio Nostra a la rehabilitación del edificio. Y algo yo creo que muy significativo es la nominación europea a los premios SEMIA, porque esto fue por el patrimonio inmaterial, por ese gran valor de esa memoria oral, que vamos por el museo y te van hablando, las personas que trabajaron allí van contando cómo se trabajaba pues, en la locomotora o cómo se trabajaba en las calderas, ¿no? Y luego eso, desde el 2022 es bien de interés cultural y estamos en la ruta de museos industriales, de patrimonio industrial. Aquí, sobre todo, en cuanto a la ciudadanía y a la socialización del patrimonio, pues lo que hacemos en la Fábrica de Luz es trabajar con otras asociaciones, con otras entidades locales, con la Universidad de León, con la UNED, con asociaciones como Asociación Astronómica del Bierzo y otras entidades para generar contenido, para mirar a la ciudadanía, ver a las personas qué es lo que demandan y generarlo para que vean que es un espacio pues, vivo en el que participar y al que acudir. Y, por ejemplo, pues, somos ya un referente en cuanto a los centros educativos que también nos tienen como un punto de apoyo en sus actividades extraescolares si vienen a visitarnos y ahí trabajan con temas de patrimonio, pues se trabaja con, en este caso, de patrimonio industrial y con la divulgación de la ciencia. También estamos siempre presentes pues, en Expociencia, hay un congreso de jóvenes expertos en los que tratamos con temas actuales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esto lo trata todo el alumnado en los que hacen un congreso, en los que tratan estos temas desde el punto de vista histórico, científico o tecnológico, y también es una manera de eso, de participar de la educación también patrimonial, pues que desde pequeños las personas pues ya se vayan acostumbrando, vayan asimilando, vayan reconociendo el patrimonio como algo propio, que este legado que tenemos, esta riqueza patrimonial, pues que la conservemos y que contribuyamos a la difusión también y a la divulgación. Y bueno, en la Térmica Cultural, que llevamos menos tiempo abierto, también pues, inauguró en el 49 Compostilla 1 la central térmica, que estuvo en desuso desde el año 74 y ahora desde el año 2023 pues, hemos podido recuperar este espacio también y convertirlo en un espacio pues, para la ciudadanía y para la participación. Y aquí, bueno, pues también tenemos actividades diferentes en las que implicamos a la ciudadanía. Por ejemplo, pues tenemos La Parábola del Carbón, una obra de teatro en la que fue un concurso, se presentaron varias compañías de teatro, una fue la ganadora y crearon una obra de teatro en relación con el carbón y con la central, con el propio elemento patrimonial. Y todo esto pues, generó también una dinámica de cursos, de talleres, luego de la representación de la obra, que ahora también está itinerando. Con lo cual es estar de frente a la sociedad, ¿no? y que la ciudadanía participe. También bueno, hemos tenido un encuentro sobre patrimonio, bueno, y ya tampoco me voy a extender mucho más, pero bueno, en definitiva que contribuimos para que acercar la cultura a toda la ciudadanía y difundir un poco el patrimonio. Muy bien, muchas gracias. Ahora tendremos ocasión de volver sobre ello. Quería comentar que un nexo que tiene esta actividad de la Ciudad de la Energía con nuestro próximo proyecto Redactívate es que comparten un objetivo que es promover la participación activa de las comunidades en la salvaguarda del patrimonio, ¿no? En que la sociedad sean agentes activos. Para hablar de Redactívate tenemos aquí con nosotros a Isabel Luque, doctora en Geografía por la Universidad de Sevilla, con la tesis titulada Buenas prácticas de movilización del patrimonio cultural en perspectiva territorial, la mirada desde Andalucía 2000-2015. Desde los inicios de su vida profesional ha habitado el patrimonio desde diferentes miradas y lugares, desde la museología,
la interpretación del patrimonio, las políticas culturales. En 1997 comenzó su labor en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el Departamento de Formación, como Escuela del Patrimonio. Desde 2004 pertenece al Grupo de Investigación de Geografía y Desarrollo Rural. Es profesora y forma parte de la Comisión Académica del Máster Oficial de Arquitectura y Patrimonio Histórico y del Diploma de Especialización en Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural de la Universidad de Sevilla. Coordina los encuentros Patrimonio de Proximidad, Redactívate, para visibilizar a los y las protagonistas de la activación patrimonial. Actualmente es miembro del Comité de Redacción de la revista PH del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Educación y Patrimonio del Ministerio de Cultura y Deporte. Isabel, háblanos de Redactívate. Bueno, buenos días y muchas gracias a la organización por contar con nosotros y por compartir. Yo voy a dar una pincelada porque bueno, tenemos poco tiempo y creo que voy a intentar resaltar lo que creo que puede ser más interesante para el debate. Bueno, por empezar un poco el marco, cuando hablamos de activación patrimonial, hablamos de socialización del patrimonio, siempre en principio de igualdad y respeto. Ese ha sido nuestro marco. Y Reactívate fundamentalmente una convocatoria por y para las personas. Os cuento un poquito cómo surgió la idea porque creo que también ayuda a entender el contexto. Bueno, nosotros somos un equipo. Sin equipo no se puede trabajar, evidentemente, y llevamos trabajando formación pues unos 30 años, más o menos. Claro, trabajamos con las personas y para las personas, trabajamos yo creo que lo más bonito es con aquellos y aquellas que cuidan el patrimonio directamente. Entonces esto también nos da una perspectiva y nos permite como una escucha activa. Y bueno, el origen de Reactívate está en esta escucha. Todos recordáis la crisis de 2008-2010, que fue una crisis en todos los sentidos, pero también fue una crisis ideológica, fue una crisis en la que nosotros detectamos que había una pérdida de confianza por parte de las personas, tanto las que trabajaban en el patrimonio como las que lo vivían, ¿no? Una pérdida de autoestima, había como una desilusión generalizada. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer desde nuestro hueco, ¿no? Cada uno tenemos como una pequeña parcela desde la que trabajamos e intentamos pues impulsar o ayudar, ¿no? Y pensamos que era un momento importante para buscar espacios de conocimiento y reconocimiento de esos agentes, ¿no? Porque creíamos que el patrimonio se seguía trabajando, que había proyectos, que había iniciativas muy interesantes y que había vida, que seguía habiendo vida, sobre todo en el ámbito local. Porque claro, el ámbito local es el que está más directamente vinculado a las demandas ciudadanas y porque el patrimonio forma parte de nuestra vida. En cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier etapa, es que no lo podemos disociar. Entonces, intentamos crear un proceso para descubrir cómo serían esos encuentros. Convocamos a asociaciones, colectivos profesionales, plataformas, administraciones, distintas administraciones, que también es difícil esa coordinación muchas veces. Y de esas reuniones fueron saliendo las temáticas, la convocatoria, el modelo. El primer encuentro se centró un poco en cuáles habían sido las claves de continuidad, por qué había proyectos que habían superado la crisis y cuáles habían sido los modelos, cuáles habían sido las claves y quiénes eran los agentes. El segundo, que nos cogió el COVID, fue justo después del COVID y lo tuvimos que hacer online, fue sobre los cuidados del patrimonio, porque además pensamos que era un momento muy importante para poner de relieve cómo el patrimonio nos había ayudado a cuidarnos y cómo había personas que habían cuidado el patrimonio desde la distancia también.
Y la tercera pues, fue sobre educación patrimonial, que contamos con la ayuda del plan. Y bueno, nos pareció también una relación muy bonita porque no solamente se presentaron los proyectos de la convocatoria, sino que hubo una reflexión que de alguna manera podíamos hacer en cadena y trasladar a... Bueno, Esther estuvo, que fue nuestra portavoz, y que podíamos trasladar a veces a documentos y entidades que quedan como muy alejadas de las tomas de tierra, ¿no? del día a día. Y eso yo creo que nos permitió como una cadena de valor. La presentación de buenas prácticas las consideramos una formación de acompañamiento, porque muchas veces cuando tú ves que otros han podido hacerlo, otros que además pues, tienen los mismos problemas que tú, trabajan en territorios parecidos, tienen las mismas demandas, las mismas necesidades, pues dices, bueno, pues entonces que yo a lo mejor yo también lo puedo hacer. Y creemos que ahí es cuando se generan esas redes, ¿no? Pues yo también creo que puedo hacerlo, o compartir el cómo lo hemos hecho. Entonces, eso ha sido como el núcleo que nos ha unido en estos encuentros y lo que hemos compartido. Hemos tocado temáticas diversas: innovación, creatividad, claves de continuidad y futuro, viabilidad, iniciativas cercanas, la precariedad, el patrimonio como clave de bienestar. Y bueno, y de cada encuentro pues se han extraído una serie de conclusiones que se aportaban con relatorías artísticas, escritas, y hemos compartido estas relatorías porque de alguna manera nos sirve como un trabajo de investigación aplicada al territorio y en el territorio. Entonces, bueno, pues entre el debate, por supuesto, ha quedado claro que las personas están en el centro del proceso patrimonial, que es necesaria una administración facilitadora, como ya vimos ayer, y que hay que crear espacios de diálogo, que la sostenibilidad pasa por las microeconomías, por la oferta de alternativas, por cultivar los afectos, como dice Olaya, los vínculos. Y bueno, toda esta información la tenemos siempre colgada en abierto, en el repositorio, a través de la web del Instituto, e intentamos que de alguna manera podamos contribuir a seguir fomentando el debate y sobre todo a eso, a crear redes y a fomentar la visibilidad de tantas y tantas personas que desde tan diferentes sitios confluyen para el proceso patrimonial. Consideramos que la activación patrimonial es necesaria y surge, son conclusiones que hemos ido extrayendo, cuando hay comunidades que impulsan y soportan el proceso, cuando se produce investigación aplicada al patrimonio, cuando se produce innovación y creatividad y cuando hay transversalidad social e institucional, cuando las narrativas y los relatos son la clave para esta igualdad y este respeto del que hemos hablado como punto de partida, y cuando hay educación patrimonial. Y bueno, yo creo que he dado así como unas pinceladas, he intentado ser breve. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría hablar ahora de cómo se entremezclan tanto en Redactívate, como hemos visto, como en el próximo proyecto, que es Patrimoni, liderado por Ángel Portolés, cómo se entremezclan educación y colaboración comunitaria para la salvaguardia y la socialización del patrimonio. De ello nos va a hablar Ángel, que es gestor cultural, trabaja en el programa de extensión universitaria de la Universitat Jaume I de Castellón, investiga la creación, desarrollo e interacciones de las comunidades patrimoniales, participa en el diseño, puesta en marcha y seguimiento de metodologías y redes que vinculan a las personas que hacen posible los procesos culturales.
Coordina el acompañamiento técnico de este programa a los grupos locales del ámbito rural de la provincia de Castellón con proyectos relacionados con la educación patrimonial, las artes y la creación contemporánea y el desarrollo social. Desde 2017 representa el proyecto Patrimoni en la red de la Convención de Faro del Consejo de Europa. Ángel, ¿qué nos dirías de esta iniciativa? Bueno, estoy muy contento de estar aquí y de ver tantas caras conocidas. Y, bueno, aparte en ese agradecimiento, pues quería volver casi al principio, ¿no? Cuando Alex comentaba que, en definitiva, que esto va de personas, ¿no? Y creo que es uno de los principales valores, tanto del CIEP como de los diferentes proyectos que hemos estado presentando, ¿no? Ahí va el hashtag ese de nos conocimos en el CIEP, ¿no? O comunidades CIEP, que va volando y va recorriendo y va perdurando a lo largo de los años, ¿no? Bueno, si hablamos de personas, yo creo que en nuestro caso el acento habría que ponerlo en esas personas y uno de los agradecimientos más grandes precisamente son a la gente que está aquí hoy con nosotros, que son las comunidades patrimoniales de Peñagolosa, que es la gente de la comunidad patrimonial de Cirat, de Territori Espadà, Ángela López en representación de la comunidad patrimonial del patrimonio industrial de Esports, la gente de Ares, ¿no? Con el proyecto alrededor de esta activación de la ciudadanía, ¿no? Y incluso pues, la participación de Marco Ranieri, ¿no? Que nos enseñará su proyecto artístico relacionado con los saberes botánicos, etcétera, ¿no? Personas también como pues, Meritxell, que la tengo por aquí, ¿no? Que también ha estado muy involucrada y estará en este proyecto Patrimoni, ¿no? de la Universidad Jaume I. Tenemos una palabra que es convoy, ¿no? Convoyar, que forma, pues, a lo mejor sería la forma de definir bastante bien lo que estamos haciendo desde la Universidad Jaume I de Castellón, ¿no? Es intentar conectar con la gente, intentar acercar la universidad al territorio y ver de qué manera se puede colaborar, se puede participar. Si tuviera que deciros en una línea muy breve qué es esto del proyecto Patrimoni, que es un proceso que lleva más de 20 años en el tiempo, recorriendo, transitando, habitando el territorio, participando en iniciativas locales y más allá, ¿no? Pues diríamos que es algo así como una iniciativa para el acompañamiento técnico de procesos culturales que se generan en el territorio. Y esta parte de que se generan en el territorio es la más importante para nosotros. O sea, no es la universidad, no es la institución la que marca los proyectos que se desarrollan, no es la universidad la que participa, la que dice desde un grupo de investigación determinado, pues se tiene que trabajar este tema, o fijaros qué bonito sería trabajar esto, ¿no? Es al revés. Asociaciones culturales, grupos locales, personas, instituciones, ayuntamientos, concejales, concejalas, etcétera, tienen ya sus propios proyectos. Están desarrollando ya sus propios proyectos desde hace mucho tiempo, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? En este sentido. Y aquí vendría la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el papel de la institución? ¿Cómo se puede implicar la institución en el territorio? ¿Hasta dónde tiene que llegar? ¿Cómo tiene que transformar esos procesos? ¿Tiene que transformarlos? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde poder llegar o no llegar? En nuestro caso, la Universidad Jaume I está muy conectada con el territorio y desarrolla un programa, el programa de extensión universitaria, que está muy presente está en prácticamente todas las universidades, ¿no? Pero bueno, nuestra forma de trabajar y colaborar y estar presentes en el territorio pues tiene una cierta singularidad y es la que os estaba contando, ¿no? O sea, nosotros acompañamos, formamos parte, estamos muy contentos de poder formar parte de los proyectos, de las iniciativas que os comentaba antes y que están aquí representadas. Tiene mucho valor, y quería volver a hablar de esto, ¿no? De que puedan estar aquí con nosotras este par de días, ¿no? Porque no son, bueno, cada uno tenemos nuestras obligaciones, nuestros trabajos, ¿no? Pero ellas han dado un paso más en ese compromiso a nivel local con sus proyectos culturales y están aquí para presentarlo en pósters. Por cierto, os invito porque van a estar presentando diferentes pósters a lo largo de hoy y de mañana, ¿no? Para que podáis preguntarles y podáis aprovechar que están aquí, ¿no? Y que os cuenten lo que está pasando. Bueno, con todo esto, pues se han desarrollado diferentes iniciativas en el territorio y la universidad ha estado formando parte, o forma parte, ¿no? Forma parte y en toda esa relación, con más de 20 años de desarrollo, pues se ha creado toda una red.
una red que ha venido determinada y que ha ido evolucionando en función de las necesidades y los desafíos planteados por los propios grupos. Aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Y de fondo la pregunta esta de cuál debería de ser el papel de la institución respecto a también la responsabilidad como institución pública ante pues, la ciudadanía, ¿no? O sea, podríamos hablar de gobernanza ciudadana, ¿no? Podríamos hablar de legitimidad. Pero bueno, en definitiva lo que estamos hablando es servicio público que tiene que estar ahí presente y muy atenta a las necesidades que se plantean desde el territorio. Con todo esto han ido saliendo diferentes grupos y se ha creado esa red, ¿no? Una red que no solo desarrolla sus procesos locales, sino que interacciona, interactúa y plantea espacios de colaboración. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para intentar buscar solución a retos comunes. Los retos que se plantean en el día a día en un proyecto, pues cómo conectar con la gente más joven, cómo plantear la supervivencia o cómo hacer del propio grupo o del propio tejido que se crea, ¿no? O cómo hacer para que otras personas reconozcan ese espacio patrimonial o ese patrimonio o patrimonios que se están trabajando, de una forma u otra, otras personas también puedan ser sensibles a lo que nosotros entendemos que es importante de fondo, pues el propio concepto de patrimonio, ¿no? La revolución que se plantea, una vez más, desde el territorio. En definitiva, pues lo que hablamos de intentar romper el paradigma, ¿no? de cuál es la aproximación de la institución universidad en el territorio. E intentar plantear un espacio más simétrico, menos desigual, al servicio de ese territorio, ¿no? Y que pues, sabéis un poco, ¿no? La aproximación tradicional de la universidad al territorio pues, puede tener su problemática, ¿no? A la hora de la gente entender pues bueno, a qué vienen, ¿no? Claro, básicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, se plantean ahí, es un temazo, ¿no? Pero plantea ahí todo un escenario que se tiene que trabajar y se tiene que cuidar, ¿no? Y ahí hablamos ya de respeto, hablamos de responsabilidad social universitaria y hablamos de muchos más temas, ¿no? Yo creo que lo dejaría ahí, Macarena, si te parece bien, para que así pueda seguir el debate. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que, al menos para mí, si hay una palabra, un concepto que se destila de esta intervención y hacia el que creo que vamos yendo es empoderamiento. Quisiera preguntaros a todos, desde vuestros respectivos proyectos, cómo se plasma, por una parte, esta transmisión del protagonismo hacia las comunidades patrimoniales, ¿no? ¿Cómo se pasa la palabra? Yo, con la iniciativa de Ángel, hablo desde el ámbito de la Comunidad de Madrid. Pues, vamos, tengo una envidia sana, pero una envidia total, porque me parece que es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir, ¿no? Hacia una labor de acompañamiento a las comunidades patrimoniales. Y bueno, yo estoy aprendiendo mucho y espero seguir aprendiendo en estos días del Congreso. Pero por favor, para iniciar el debate, ¿cómo plasmáis, Esther, en primer lugar, esta transferencia al protagonismo desde vuestros respectivos proyectos? A ver, es que yo coincido con Ángel en todo, vamos. No es... Somos un grupo muy bien avenido. Sí, somos muy bien, sí. Es que no es... Yo es que palabras como colaboración, coordinación con la comunidad, coparticipación, yo es que no las entiendo. Es que es trabajo conjunto, es así. Y ese es el empoderamiento, pero empoderamiento también de todos, no solamente de la comunidad, sino también, en mi caso, a lo mejor desde la propia administración, ¿no? La administración también se empodera, así. Ayer escuchaba, es que la administración no tiene sensibilidad, es que no. Bueno, habría que verlo también, ¿eh? Habría que verlo, porque hoy por hoy sí que hay muchos esfuerzos por tenerla. Una cosa es esa administración tan grande que hemos visto siempre, ¿no? Pues no la entiendo. Ya ha llegado la administración, ya está aquí, ¿no? ¿Qué nos va a hacer? Pues eso, ¿a qué vienes? ¿Qué haces? ¿Y tú quién eres? ¿Qué me vas a tocar? ¿Qué me vas a mover? ¿Qué me vas a quitar? Pero bueno, sí que es verdad que se está haciendo ese ejercicio de empoderamiento, pero mutuo. Es decir, escuchamos. De hecho, llevamos un tour que bueno, estamos viendo la necesidad de ese observatorio, ¿no? de observar dónde vamos a estar. Y eso también es empoderamiento, porque ya se parte de esa escucha, entonces ahí ya se está empoderando, pero ellos y nosotros. O sea, es
es un flujo, no es empoderamos a la comunidad, porque ya es empoderas a la comunidad, bueno, es que yo también soy la comunidad, Claro, es que yo también lo soy. Muy bien. Es que a lo mejor llegamos como administración, pero es que a lo mejor llegamos a mi barrio y es que yo soy la comunidad también de ese barrio. Yo creo que el empoderamiento tiene que ser mutuo, enriquecimiento total y compartido, no te ayudo, no te ayudo, no, pues, ¿qué somos nosotros para ayudar? Pues, Sí, si efectivamente, estamos todos en efectivamente. lo mismo. Vamos a trabajar como Y tú un diálogo, vives ¿no? aquí, Un diálogo, claro. sí, sí, sí. Es un diálogo. Tú vives aquí, pero yo a lo mejor vivo 3 calles más abajo. Cuéntame, porque tú vives aquí, yo voy a llegar, ¿no? Entonces, cuéntame, vale, esto sí, y luego todo lo que se pueda hacer, todo lo que se pueda ver, el paraguas que se pueda coger, la normativa que se pueda tratar, porque hay que tener en cuenta también que trabajamos con una normativa y demás, pero es llegar y no empoderar, es trabajar conjuntamente. Es mucho colaboro, coparticipo, les dejo entrar. Hay que acabar con las fronteras, ¿no? Sí, Hay que sí. tener una Y mayor hablar implicación. también, cambiar un poco el lenguaje, ¿no?, que tenemos que utilizamos, que hemos utilizado hasta ahora. Me parece Si muy cambia el acertado. patrimonio, cambia la sociedad, el lenguaje tiene que cambiar también. Porque en el plan, por ejemplo, a ver, una cosa muy polémica, ¿no? Pero que está costando mucho es lo que hemos cambiado, el famoso educación formal, educación no formal, educación informal. Bueno, aquí un poco sabemos de lo que... Pues claro, hay mucha gente que sí que nos ha dicho, pero ¿cómo habéis cambiado eso? Lo hemos puesto ámbito educativo, ámbito cultural y ámbito social. Pero ¿cómo habéis cambiado eso? Con lo que me ha costado a mí hacerle entender a mi directora que lo que era la educación informal. Bueno, pues sí, el lenguaje es importante también, ¿no? Porque... El lenguaje es esencial, ¿no? Lo define muchas veces. Bien, pues me parece muy acertado. Concepción, yo, por tu parte me ha gustado mucho este dar voz que tenéis a la comunidad local, ¿no? No sé qué nos podéis destacar en este ámbito. Pues sí, tratamos eso de dar voz a la comunidad porque es que estas personas son las que nos pueden contar y las que pueden aportar. Hacerlos Entonces, protagonistas, claro, de lo suyo. Claro, claramente. claro. O sea, si vamos a recuperar un elemento industrial como era una central térmica, pues si no contamos con las personas que trabajaron allí, pues lo podemos leer en libros cómo era el trabajo, pero tiene muchísimo más valor alguien que trabajó arrancando una caldera, que cogía el carbón y lo echaba en la caldera para que se calentara y que te dice cómo controlaban que el agua se fuese convirtiendo en vapor y todo eso, pues claro, eso tiene más valor y realmente nos hemos sentado con estas personas, han estado participando, nos han estado acompañando en las visitas para decirnos, no, pues esto que decís, no, mejor esto otro, o sea, que la visita la han ido creando. Y luego generamos espacios en los que puede participar toda la ciudadanía para hablar con diferentes generaciones que cuenten pues, cómo era el trabajo en las centrales térmicas en los años 20 o 30 y cómo era luego y cómo es ahora, pues que están cerrando las centrales, cómo es esta nueva alternativa y qué hacer con estos espacios que Un antes diálogo había. intergeneracional también que, Claro. que se genera, ¿no? Desde aquí es algo como lo que hemos hecho en anteriores CIEP, ¿no? Con el patrimonio encarnado, que quizá alguno de vosotros recordéis, ¿no? Que me parece... Claro, y esto para la gente más joven, pues yo creo que sirve mucho, porque es ver cómo trabajaban sus antepasados, ver ese legado que tenemos ahí, esos elementos que forman parte del paisaje, porque es el paisaje industrial, el paisaje humano, el paisaje natural, todo está interferido con esa actividad, ¿no? Que había esa actividad laboral. Entonces eso... pues yo creo que aporta mucho a la sociedad, ¿no? Y ese diálogo y esa conexión, esa cooperación al final, si es que al final es aportar cada uno dentro de lo que puede aportar, de su conocimiento, de sus experiencias. Muy bien. Isabel y Ángel, no sé si nos podéis comentar algo más acerca de este trabajo conjunto, de esta educación en y desde el territorio, de este acompañamiento mutuo con las comunidades locales. Bueno, yo creo que nosotros tenemos un papel en este caso de facilitadores, porque realmente los protagonistas de los encuentros son las propias comunidades. Sí, la verdad que sí. Eso me interesa mucho porque esta transición desde la administración muchas veces, pues hay que confesar que nos cuesta porque no sabemos cómo
Entonces, pues desde las experiencias, a mí personalmente pues me interesa mucho. Claro, hay tantos protagonistas que podrían estar ahora mismo aquí contando realmente su experiencia directa. Nosotros solo hacemos como de altavoz, de facilitación, de como dimensionar esos trabajos y esas comunidades que a veces en el día a día no tienen tiempo ni de dimensionar esa labor, ¿no? Entonces, dentro ya... La administración, como vimos ayer, tiene muchos cajones y tiene muchos compartimentos y es muy difícil. Pero bueno, dentro de lo que cada uno puede hacer, yo creo que una de esas funciones es la facilitación, la posibilitar esos diálogos, esos encuentros. Y también hay un concepto que me gusta mucho, que creo que en algunas veces lo hemos sacado, que son las comunidades en resistencia. Porque cuando hablamos de comunidades patrimoniales, a veces tengo la sensación de que, como hablaba, ¿cuáles son las claves de cantunidad? ¿Quiénes son los agentes? ¿En qué condiciones viven? ¿Cómo se mantienen? ¿No? Creo que al final somos comunidades en resistencia. Entonces me parece que es importante también, por lo menos sacarlo en el debate. Muy bien. Estoy muy de acuerdo con lo que están comentando las compañeras, ¿no? Yo creo que una de las claves es, tenemos la suerte de trabajar con gente que, como ya tiene sus propios proyectos culturales, esa parte de motivación, yo no tengo que convencer a nadie. Entonces, eso es un 80% del tiempo que no lo necesito, porque cuando viene Elvira, y ella es la que me dice lo que tengo que hacer. Y es la que me plantea pues, toda una serie de retos y sálvese quien pueda. Y mi trabajo es, pues, a partir de lo que Elvira necesita y exige a la institución, porque la institución tiene que estar ahí, ¿no? Pues yo tengo que buscar, ayudarle sin entrometerme demasiado, sabiendo cuál es mi espacio, cuál es mi rol y muy contento de formar parte de un proceso. Por eso el acompañamiento que ha salido varias veces, ¿no? Es formar parte de eso, no es una tutorización al uso donde yo tengo que decir las cosas como son, ¿no? Es formar parte de un grupo, sentirse reconocido, no es poco, es un lujazo, ¿no? Tal vez estemos hablando la palabra es complicada para mí, desinstitucionalizar las instituciones en parte, ¿no? Ha sido complicado. Y me lo he apuntado, digo, voy a deletrearlo casi. Muy bien. Puede que ahí esté en una de las claves, ¿no? O sea, al final de lo que estoy hablando un poquito es de acercarnos, ¿no? De acercarnos unos a otros y también darnos cuenta de que somos personas, ¿no? Y hablar de ministerio o hablar de un instituto o hablar de no sé qué museo, etcétera, hablar de un espacio pues es despersonalizar también, ¿no? Y al final pues somos las personas las que hacemos posible los procesos, los vínculos, las relaciones, etcétera. Entonces pues quizá vaya por ahí, ¿no? Y es un punto de partida. Y sí, hay una cosa también muy bonita, que es que cuando de repente llegas a un sitio y vas por una cosa, ¿no? Vas a ver un proyecto determinado y vas a ver, pues bueno, sabes a lo que vas, pero de repente, en ese día, esa mañana, en esta esquina que está allí en el pueblo, en la esquina que no has visto, pero que nadie te ha llevado, pues de repente ves un corro de mujeres que están haciendo esparto, que hay 4 niñas al lado con ellas, y de repente la mirada se te va para allá y dices, pero si es que la educación patrimonial está ahí, es que no está aquí, es que de repente la estamos viendo ahí, porque muchas veces ni siquiera se es consciente de que se está haciendo educación patrimonial sin saberlo. Y quizá, a ver, el objetivo de la educación patrimonial yo creo que es lo que hemos dicho antes, transformar. Más allá de enseñar a hacer el esparto, a lo mejor a las niñas que estaban aquí, porque eran todas mujeres, ¿eh? Ellas eran como 7, 8 mujeres, con sus sillas al fresco, estaban estupendas. Más allá de enseñar a esas crías el esparto, es cómo las estaban transformando a ellas desde bien pequeñas. Entonces, ese empoderamiento, ¿no?, entre comillas, es decirle, oye, ¿vosotros sabéis lo que tenéis ahí? ¿No? Que es que está ocurriendo ahí. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Pues vamos a dar paso a las preguntas o consultas del público. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí, ahí al fondo.
Hola, buenos días. Estáis comentando el tema de dar voz a la ciudadanía, de dar voz a las comunidades, que sean ellos mismos quien tomen la iniciativa. Y me gustaría preguntar directamente qué acciones materiales estáis llevando a cabo para facilitar esta comunicación. ¿De qué manera se establecen estos canales, ¿no? ¿De qué manera concreta se puede abrir esta vía de comunicación para que sean ellos mismos los que puedan acceder a la administración y, como vosotros decís, facilitarles este proceso? Pregunta abierta. Pues, A ver, pues bueno, yo puedo responder desde el plan de... Que no te veo, que estás por allí, ¿no? Hola. Yo te puedo responder desde el Plan Nacional de Educación Patrimonial, desde el IPCE, ¿no? Desde el Ministerio de Cultura. A ver, la comunicación muchas veces se hace in situ. Estamos yendo a ver un montón de cosas. Lo que os decía antes, tenemos un tour que estamos casi por toda España viendo lo que se hace. Creemos que eso es lo que funciona, el diálogo directo, el llegar y hablar, y están saliendo cosas que de otra manera no hubiesen podido salir. Otro de los canales para hablar, el Plan Nacional de Educación Patrimonial está a disposición de todo el mundo. O sea, podéis llamar, podéis escribir, podéis escribir a través de la página web, podéis llamarnos, es Plan Nacional PNEIP, luego os doy si queréis la dirección, pero el diálogo es directo y nos escribe mucha gente, ¿eh? O sea, muchísima gente, nos llegan un montón de proyectos y sí, es tan sencillo como llamar, hablar y cuando vayamos para allá, que lo estamos haciendo, ponernos a hablar y dialogar. Y otra cosa, sí que dentro del Plan Nacional de Educación Patrimonial sí que hemos visto una necesidad, que es esa, ¿no? El ver qué es realmente lo que se está haciendo a nivel estatal en cuanto a la educación patrimonial, qué proyectos hay, dónde están. Y eso lo sacaremos muy prontito. Haremos ese mapeo, ver dónde está, ¿verdad? Ver dónde está cada cosa, ver qué hay, ver qué no hay. Y vamos a ir, tener la oportunidad de ir. De hecho, bueno, ya lo hemos hecho. Aquí partimos de un trabajo previo del observatorio, ¿verdad?, que va a completarse en el marco del Plan Nacional. Claro, ¿verdad? está el observatorio también a través de Olaya, a través de también puertas abiertas, vías abiertas de comunicación, todo. Sí que es cierto que la reflexión que se está haciendo ahora es distinta a la que se había hecho hasta ahora, con lo cual, poco a poco va a haber cada vez más canales para entrar. O sea, estamos en esa creación de esos canales, pero canales efectivos. Entonces, hay que ver un poco cómo lo hacemos. No sé si a lo mejor queréis añadir. Nosotros pues sí que creamos ese espacio para que la gente hable y tenemos en cuenta la opinión, aparte de, a través de la newsletter, de la página web, del correo, que nos pueden escribir haciendo propuestas, pero, por ejemplo, lanzamos alguna propuesta de participación ciudadana. Te pongo un ejemplo, pues teníamos diferentes láminas de un ilustrador científico de CRAN y queríamos, con un artista de la zona también, hacer unos grafitis en una zona cerca del museo, que es como un aparcamiento. Entonces, pues sacamos una propuesta para que la gente votase, opinase, a ver cuáles iba a elegir. Y de las 10 seleccionadas, pues elegimos esas para pintar esos dibujos, por ejemplo, ahí. O sea, que ejemplos como este y otros hacemos para sí que dar voz realmente a las personas, porque es que se trata de eso. Bueno, y nosotros yo te hablo también desde formación, ¿no? Desde nuestra área. Pues la convocatoria de Reactívate es una convocatoria abierta, cualquiera se puede presentar siempre que esté en la línea que estamos hablando, ¿no? De proyectos de activación patrimonial. Y luego, por otra parte, la formación, tenemos canales, nos reunimos todos los años con colectivos y asociaciones profesionales vinculadas al patrimonio y luego recibimos propuestas directamente por correo electrónico, llamadas. De hecho, nos han propuesto cursos o actividades, lo hemos hablado, algunas salen, otras no salen, pero bueno, que los canales están abiertos. Pues en el caso del proyecto Patrimoni, sería el proyecto Patrimoni. Asociación Cultural de Pequeña Población del Norte de la provincia de Castellón demanda a la universidad un proyecto, una formación sobre catalogación del patrimonio.
cuando esta formación acaba, dicen, bueno, ya está, ¿os vais? ¿Podemos seguir trabajando? ¿Podemos desarrollar este proyecto? Se desarrolla a lo largo del tiempo, se hacen exposiciones, publicaciones, etc. En otras poblaciones va pasando lo mismo. Son los mismos grupos los que a la universidad le dicen, sé que estáis trabajando en otros proyectos, en otras poblaciones, ¿podemos conocernos? Queremos conocernos. Va pasando el tiempo. A raíz de eso se crea una jornada anual para conocer a los grupos. Tenemos cosas que decir. Respuesta de la universidad. Hacemos una revista. Este año será el número 16, una revista anual. Y el bloque central de esa revista son las aportaciones, los textos de esos grupos, ¿no?, de trabajo. Queremos conocer más aún los diferentes proyectos. Bueno, hacemos visitas técnicas, cogemos un autobús y nos vamos a ver los diferentes pueblos. Tenemos problemáticas comunes. Montamos algo, bueno, vamos a hacer unas jornadas para ver cómo conectar los grupos y los proyectos locales con, por ejemplo, el instituto o la escuela. Cómo hacer esa transferencia, ¿no? Cómo relacionar lo que se va generando en los grupos locales, cómo hacer para que el profesorado conozca lo que se está trabajando desde la sociedad civil, para que no haya esa desconexión, por ejemplo, en una población pequeña donde el profesorado, los maestros, maestras, no tienen por qué ser de la población. Vienen a la escuela y se van, punto, ¿no? ¿Cómo solucionamos eso? Lo que os cuento son 20 y pico años de trabajo, ¿no? De trabajo al servicio del territorio, al servicio de los grupos, al servicio de las personas. Pues quizás sea una de las formas de trabajar, ¿no? Nuestro reto, compartirlo en espacios como este, plantear esta idea que pensamos que es bastante sencilla, bastante lógica, por otro lado, y, por ejemplo, otras universidades puedan también funcionar así, ¿no? Para acercarse desde otra aproximación al territorio. Yo me gustaría comentar que desde la Comunidad de Madrid hemos empezado recientemente a hacer también un mapeo de iniciativas y de agentes patrimoniales en la zona de la Sierra Norte que queremos extender al resto de la Comunidad de Madrid. Esto lo concebimos como un primer paso para acercarnos a las comunidades patrimoniales de toda la Comunidad de Madrid y para generar espacios de formación y de encuentro en y con las propias comunidades, ¿no? Es algo que hemos iniciado y en lo que queremos seguir trabajando, pero bueno, hemos dado un primer paso del que estamos muy contentos, ¿no?, de haber iniciado este camino. Y de hecho será la base y la referencia en este caso para hacer ese mapeo a nivel estatal, ¿no?, de lo que se cuece. Trabajamos conjuntamente. Conjuntamente. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Había por aquí delante, me parece. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por vuestro trabajo y quería preguntar dos cosas. Una es a Concepción Fernández sobre si tienen relación con los otros centros culturales que están en otras térmicas como la de Málaga. Eso por un lado. Y por otro, a todos, si se hace incidencia un poco en la fotografía en todos vuestros planes y en todos, porque ya sabéis que es lo más cercano a lo que es la familia, el barrio, los amigos, en fin. Sí, quería saber si trabajáis en el torno de la fotografía. Gracias. Bueno, comienzo yo, ¿no? Sí que tenemos relación con otros centros y con el de Málaga en concreto, que se llama también la térmica de Málaga. Nosotros le llamamos la térmica cultural porque eso era el barrio de la térmica, porque era la central térmica y todo el mundo lo conocía así. Entonces, y con ellos los fuimos a ver pues hace poco, hace unos meses, y también con la idea de hacer algo conjunto. De momento no se ha fraguado nada, pero sí que estamos tratando de hacer algo conjunto. De hecho, nos comentaban que había gente que iba ahí con actividades que teníamos nosotros en la térmica cultural pensando que era en la térmica de Málaga, o sea, que estamos a 1000 kilómetros, pero bueno. Y sí que trabajamos así en conjunto con otros museos pues de Ponferrada y luego de Leo más un poco a nivel provincial. Pero sí tenemos un proyecto que es la recicladora cultural, que con ese proyecto tratamos de unir a todo el territorio. De hecho, os lo lanzo aquí por si hay alguien interesado,
porque se trata de dar una segunda vida a las exposiciones, de que las exposiciones sean más sostenibles. Sabéis que las exposiciones pues, se lanzan, están y luego muchas veces se acaban en la basura porque no hay dónde almacenarlas, y tanto las exposiciones como los elementos expositivos, que a veces se hace una peana medida para un elemento y luego ya eso no te sirve para otra cosa y no tienes dónde guardarlo. Entonces, con este proyecto tratamos de unir a todos los museos, estamos haciendo una labor de difusión para que se unan cada vez más museos y centros educativos, y también tratamos así de acercar la cultura a espacios más pequeños, a poblaciones pequeñas donde pues, por localización geográfica o por tamaño poblacional no es fácil tener acceso a la cultura, y promover así que exposiciones que hayan estado en Madrid pues que puedan estar en Ponferrada, que somos 50.000 habitantes, ¿no? Entonces, sí que en ese sentido promovemos ese trabajo también más en red y esa unión entre varios centros. No sé si te he respondido. Vale, gracias. Pues para trabajar para comentar un poco lo que trabajamos desde el ámbito de la fotografía por parte de la Comunidad de Madrid, voy a intervenir muy breve. Soy una ponente oculta, como decía, muy breve. Sí que tenemos una línea de trabajo muy centrada en la fotografía, que se trabajó sobre todo por parte del anterior jefe de área, David Rejano, que ahora está en la subdirección del Patrimonio Cultural de España. Entonces, una línea expositiva desde la fotografía, que también hemos trabajado en iniciativas como región, de la que hablaremos mañana, y no voy a hacer spoiler. Dejo paso a los compañeros. Yo lo que... A ver, en el 2014 se crea un Plan Nacional del Patrimonio Fotográfico, creo que vas por ahí. Ese plan de patrimonio fotográfico, de repente, se queda paralizado, como ocurrió con la mayoría de los planes nacionales que se crearon a principios de, pues bueno, desde el 90 que nace el primero, que fue Catedrales, como ya os he dicho. Ese plan tenía unos objetivos concretos. Al quedarse un poco paralizado, porque ha ido pasando de coordinadores en coordinadores, ha habido momentos de parón, ahora en este proceso de reactivación estamos despertándolos todos otra vez. Ese plan sí se decidió en el 2023, bueno, a finales del 2022, más o menos, que debía refrescarse, evidentemente, como le ha ocurrido al de paisaje cultural del siglo XX. Ahora mismo el Plan Nacional de Salvaguardia de ese patrimonio fotográfico está incluido dentro del de cultura visual, sonora y contemporánea. Tiene un apartado muy importante, de hecho la comisión que está ahora redactando todo el texto, hay un montón de fotógrafos en la comisión, un montón, porque entendemos que, a ver, el instante está presente en todas partes, la fotografía está presente en todos lados, en todos los planes, en todas las acciones. Muchas veces tu patrimonio lo recuperas con un clic al ver una imagen, ¿no? Entonces, la fotografía sí que se paraliza ese plan, pero vuelve a reactivarse dentro de este plan. Ahora, por ejemplo, es algo, por ejemplo, muy transversal a todos los planes. El plan de arquitectura tradicional ahora mismo está poniendo en marcha una exposición también. La herramienta son imágenes de esos elementos, ¿no? Pues de los chozos, de tal, de la cuerda seca, de lo otro. O sea, esa imagen es lo que también te ayuda a ti a volver a establecer ese vínculo con lo que tú viviste a lo mejor en la infancia o un poco más mayor. Así que la foto está en todos lados, por lo menos dentro de lo que es los planes nacionales. Bueno, pues yo voy a aprovechar tu pregunta, que me parece muy interesante, para contar el caso de una comunidad patrimonial. Nosotros colaboramos con la digitalizadora de la memoria colectiva, que es un colectivo, como dice su propia palabra. La propuesta nos llegó a través de la Asociación de Archiveros y bueno, ellos lo que hacen es recuperar la memoria en las películas de Super 8, las películas caseras que se guardan en las casas digamos, películas que ya no tienen, que se pierden porque ya no hay forma de visualizarlas. Pues trabajan en los barrios recuperando esas películas y devolviéndolas archivadas, catalogadas. Bueno, es un trabajazo el que hacen porque es un trabajo ingente.
pero luego el retorno que tiene esas películas es impresionante porque son imágenes de vida, de bodas, de partidos de fútbol, de manifestaciones, de movimientos sociales, de fiestas. Entonces, yo creo que el trabajo que hacen no tiene valor y bueno, pues las propuestas que nos llegaron a través de ellos con los archiveros fueron propuestas para formar a personas que voluntariamente quisieran aprender esa metodología de trabajo. Y yo creo que este grupo es una comunidad patrimonial. Me has dado la oportunidad de contarlo, porque os lo recomiendo, por favor, mirar lo que hacen. Tienen una página web y trabajo magnífico. Bueno, de forma muy breve, pues sí, formamos parte de proyectos que se están desarrollando para la recuperación de ese patrimonio fotográfico y que van mucho más allá, claro. No solo es la recogida de esas fotografías, sino de todo lo que hay detrás de esas fotografías. También desde una dimensión artística, ¿vale?, de reflexión crítica y cómo desde el arte y la creación contemporánea pues pueden apoyar estos procesos para conectar con la ciudadanía, para plantear sobre todo preguntas, más allá que dar respuestas, plantear preguntas, porque esto de dar respuestas es muy osado, ¿no? Creo que nuestro trabajo debería de estar más en formular esas preguntas para que entre todas y todas trabajar en cómo buscar esas soluciones, ¿no? Y bueno, pues muy interesante esa parte de ir más allá, ¿no? O sea, ya no es el objeto fotografía ya lo que contiene, sino lo que puede dar de sí, ¿no? Y reinventar esa fotografía o recontextualizarla, incluso haciendo falsas realidades, ¿no?, o realidades alternativas que de una forma o de otra busquen nuevas conexiones entre patrimonios y personas, ¿no? Bueno, yo quería añadir una cosa con respecto a esto de la fotografía, porque sí que tenemos también recogido fotografías igual que los testimonios orales, las entrevistas que tenemos a personas relacionadas con el trabajo, pues también las fotografías que nos han servido también para saber pues cómo era su indumentaria, cómo iban a trabajar a las minas, por ejemplo. Y todo esto tenemos recogidas también en el propio museo, en los espacios, y ahora, bueno, hay una página web, además, Imágenes para el Recuerdo, donde están ahí fechadas y viene pues cada momento de la vida también personal, de cómo combinaban también el trabajo en la mina con el trabajo en el campo, en la ganadería, que se hacía mucho en la comarca del Bierzo, ¿no? Y todo eso, claro, pues esos recursos fotográficos son muy útiles para ilustrar y para también poder hacer la memoria de ese momento. Y ahora vamos a abrir en la Térmica Cultural un sitio, un rincón de la memoria que se va a llamar, donde las personas nos van a ir dejando fotografías o objetos, pero que tengan que ver con su recuerdo relacionado con el trabajo, con el momento en el que iban a la escuela, relacionado pues con la industria, con la actividad de la central, ¿no? Y bueno, creemos que es interesante esto porque al final es también un legado en forma de fotos o de testimonios orales. Perdón, solamente comentar una cosa, precisamente porque estamos en patrimonio, porque gracias a fotografías se pueden recuperar espacios que se habían cegado. Por ejemplo, en la Universidad de Filosofía y Letras, en lo que era el edificio B de Filosofía, en la Complutense, se recuperó gracias a una fotografía lo que era un espacio abierto con una cristalera que se daba a la entrada del edificio y que daba un aspecto totalmente diferente a lo que era el espacio de entrada. Si vais ahora, no tiene nada que ver con lo que era hace años, porque se ha recuperado, se encargó a una persona especializada. Igual, con esa fotografía se sacó todo lo que era la fachada, que se había cegado y se había puesto una capilla, y ahora cuando entráis el espacio es todo iluminación, ¿no? O sea, por eso digo que es súper importante la fotografía muchas veces para recuperar todo nuestro patrimonio, no solamente personal, social, sino también arquitectónico y cultural, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, vamos a ir terminando porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Me gustaría terminar esta mesa redonda destacando algunas de las ideas, de los conceptos que nuestros ponentes pues, nos han ido lanzando, ¿no?
Por parte de Esther me ha llamado mucho la atención y me ha gustado cómo ha destacado la transversalidad de la educación patrimonial a la hora de trabajarla desde la administración pública. Por parte de Concepción me ha gustado mucho, se me ha parecido genial, lo he apuntado según lo has dicho, pues que un punto de partida es trabajar con las personas y para las personas, ¿no? La persona tiene que estar en el centro de la educación patrimonial. Esto me ha parecido fundamental. Isabel, me ha encantado pues todo lo que has comentado de que la Administración tenemos que posibilitar, ser facilitadores, altavoz, dimensionar. Este apartado de comunidades en resistencia, ¿no?, que has apuntado, en el que me encantaría tener tiempo para profundizar, pero me ha gustado mucho. De Ángel, pues, qué decir, me ha encantado y me parece que lo fundamental es, como has dicho, el respeto, ¿no? El respeto, la activación ciudadana, la colaboración y yo creo que podemos quedarnos para cerrar con desinstitucionalizar la institución, ¿no? Para acercarnos aún más y ser comunidad en conjunto. Pues nada, muchas gracias a todos, ponentes y participantes, por vuestras aportaciones y nada, nos vemos ahora en el café.